Buenas tardes, en el día de hoy vamos a entrevistar a Ana María López Gutiérrez, agrónoma de la Universidad de Caldas y que actualmente se dedica a la investigación. El tema va a ser la hidroponía. Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes. ¿Quisieras contarnos cuántas plantas se pueden sembrar en una cuadra? Bueno, en una cuadra se pueden sembrar diferente número de plantas, pero hay que saber la especie. Si las especies son de porte bajo, por ejemplo, un maíz o un frijol, se pueden sembrar muchísima cantidad. Hay que aclarar que la unidad de área más manejada en el campo es la hectárea. Entonces, generalmente cuando uno pide o indica el número de plantas a sembrar, más que en una cuadra, dice una hectárea. En una hectárea, el número de plantas de maíz es alrededor de 60.000 plantas en una hectárea. Y en una cuadra es alrededor de unas 36.000. ¿Por qué esa diferencia? Porque una hectárea mide 10.000 metros cuadrados y una cuadra mide 6.400 metros cuadrados. Cuando se habla de frijol, es muy importante saber si ese frijol es de enredadera o si es un frijol arbustivo. Si es de enredadera, cabe menos porque hay que poner los estacones para que ese frijol se enrede. Y si es arbustivo, queda pequeñito. Cuando hablamos de un frijol arbustivo, que es digamos el más económico, caben alrededor de 150.000 plantas por hectárea de frijol y alrededor de unas 96.000 plantas por cuadra. Ahora bien, si las plantas son de un porte más grande, como un árbol, caben muchísimas menos, porque entonces las plantas no se pueden hacer sombra entre ellos. Pero en este momento creo que el interés de estos cultivos hidropónicos es manejar especies muy pequeñas, de bajo porte y que admiten una cantidad importante por unidad de área. Exactamente. Y dinos cómo es el riego. El riego normalmente en las condiciones de Colombia estamos muy, digamos, ajustados a las condiciones meteorológicas porque hay buenas cantidades de precipitación, más en la zona cafetera. Pero si nosotros no tuviéramos el régimen de lluvias que actualmente tenemos, tendríamos que entrar a suministrar riego o por goteo o riego por inundación. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, que se siembran grandes cantidades de maíz, se maneja muchísimo el riego por inundación. Y cuando se está hablando de árboles, se maneja el riego por goteo. En la zona cafetera, digamos, los regímenes de lluvias nos ayudan a llevar un cultivo sin necesidad de un riego artificial. San Pedro riega las planticas. Y en los hidropónicos. Los hidropónicos son otro esquema porque el fin de una hidroponía es en un espacio muy limitado tener un gran número de plantas y generalmente ahí el recurso limitante es el sustrato. Entonces generalmente se tienen unos sustratos diferentes al suelo, pueden ser unos sustratos, por ejemplo una piedra inorgánica o puede ser un tipo de rocas porosas que no tienen nutrientes. Entonces uno lo que hace es suministrar en el riego, que puede ser constante o digamos a veces se suministra y a veces se corta la solución nutritiva. Esa solución nutritiva tiene todos los ingredientes, todos los elementos macronutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio y los micro como el boro, el azufre, el cobre y el cobalto que necesita una planta. Entonces allí digamos el criterio es muy diferente porque el riego es un elemento que además de suplir las necesidades de agua, suple las necesidades nutricionales de la planta. Y dinos cómo se siembra un cultivo hidropónico. Un cultivo hidropónico se siembra, como ya les decía, en un sustrato inerte, generalmente son rocas porosas o pueden ser también en un tipo de esponjas, Cascarilla de arroz. cascarilla de arroz, es un sustrato pues relativamente inerte
son sustratos que tienen muy buenas propiedades físicas, es decir, el sistema radicular se desarrolla sin ningún problema, pero es un sustrato muy pobre en nutrientes. Entonces, aparte, se preparan los nutrientes con las soluciones que ya les describí anteriormente y luego esas soluciones nutritivas se le incorporan a las plantas en la medida que ya las vayas exigiendo. Los cultivos hidropónicos son muy importantes y muy útiles para plantas de ciclo corto, por ejemplo una lechuga o algunos forrajes, en donde el precio pague, digamos, el precio compense el suministro artificial de esas soluciones nutritivas y el precio también compense, digamos, el entable, porque hay que hacer instalaciones para tener un cultivo hidropónico. Si ya estamos hablando de cultivos a largo plazo, cultivos perennes, donde son más de 6 meses para sacar la producción, en este momento no es viable para Colombia, porque todavía el recurso suelo, aunque está muy mal, digamos, distribuido, todavía no es un recurso muy limitado. Para las grandes ciudades se está empezando a manejar el sistema de hidroponía en huertas en los techos de los edificios, pero lo que yo les decía, para plantas de ciclo corto. ¿Y cuál sería una sugerencia para tener un cultivo hidropónico exitoso? Generalmente al principio todos los cultivos, sean hidropónicos o no hidropónicos, uno de los puntos iniciales está en el material de siembra. Entonces uno debe partir de una buena semilla registrada, certificada, que tenga altos porcentajes de germinación, es decir, una semilla de calidad. Y luego pues hay que tener un atento cuidado. Por ejemplo, en la parte hidropónica es muy importante el suministro adecuado de los nutrientes en las soluciones y tener un sustrato inerte, porque a veces los sustratos, en el caso de la hidroponía, tienen enfermedades y esas enfermedades se transmiten a las plantas y los cultivos generalmente no son exitosos. Entonces, del manejo y de partir de un buen material de siembra, pues hay un éxito casi que asegurado. Agradecemos a Ana María López su participación y los invitamos a seguir en los cultivos hidropónicos.